hablaros sobre el registro retributivo y concretamente sobre el protocolo de acoso sexual y o por razón de sexo, que como bien auguraba Melanie, las empresas con independencia del tamaño tienen la obligación de llevarlas a cabo. Bueno, estos son los puntos que voy a tratar dentro del registro retributivo, qué es y por qué es obligatorio, el marco normativo que lo avala, de que se conforma un registro retributivo y la brecha salarial. En cuanto al protocolo de acoso, también hablaré del marco jurídico, de por qué es necesario este protocolo y además de que se conforma también el protocolo. En cuanto al registro retributivo, vale, un segundo porque me sale aquí todo el mundo. ¿Cómo puedo cerrar? No. Vale, no puedo cerraros, ahí os tengo. Es que me tapaba toda la pantalla. Vale, en cuanto al registro retributivo, podríamos decir que es una medida de transparencia retributiva por la que las empresas resultan obligadas a realizar un registro de los salarios medios, los complementos salariales, como pudieran ser la antigüedad, el idioma, los riesgos en el empleo y también la percepción extrasalariales de la plantilla diferenciados por género. ¿Por qué he recalcado la palabra obligadas? Porque, como bien hemos dicho y como bien se indica en el artículo 5 del Real Decreto 902/2020, todas las empresas tienen la obligatoriedad de tener un registro retributivo con independencia del número de personas en la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones de manera fiel y actualizada y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados. Esto quiere decir que las empresas de menos de 50 personas trabajadoras están obligadas a realizar el registro retributivo, sí. Vale. En cuanto al marco normativo, perdón, si Melanie antes nos ha comentado que la ley madre es la ley orgánica 3/2007, en cuanto al registro retributivo lo es el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, donde se explica que debe contener un registro retributivo, una auditoría retributiva y todos los aspectos retributivos de igualdad entre mujeres y hombres, pero en esta ponencia me voy a centrar exclusivamente en el aspecto del registro retributivo, pero sí me gustaría destacar también el Real Decreto Ley 6/2019, donde aparece por primera vez el registro retributivo en el ordenamiento jurídico español para combatir la brecha salarial, aportando una nueva redacción al artículo 28.2 del artículo de los trabajadores y también al artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 que nos comentaba antes Melanie. Vale, ¿qué debe contener un registro retributivo? Pues básicamente debe contener el salario total anual y la brecha de género, el salario base anual y su brecha, los complementos salariales y su brecha, las percepciones extrasalariales y sus brechas y las percepciones anuales por horas extraordinarias y por horas complementarias, al igual que su brecha. Cada uno de estos datos deberán desglosarse a su vez por categorías profesionales, grupos profesionales y puestos de trabajo y deberán establecerse la media aritmética de lo realmente percibido por, pues, como hemos dicho, grupo profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. El periodo temporal de referencia es de un año natural. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié a la brecha salarial de género? Porque bueno, se define como la diferencia existente entre los salarios percibidos por las personas trabajadoras, es decir, entre mujeres y hombres, y de qué manera podríamos decir que nos afecta a las empresas. Pues si esta brecha entre mujeres y hombres supera el 25, bueno, es del 25 o superior a este 25% entre los salarios de mujeres y hombres, las empresas deben justificar, es decir, incluir en este registro retributivo una justificación de esta diferencia que no esté relacionada con el sexo del plantilla. Vale. En cuanto al protocolo de acoso sexual y o por razón de sexo, decir que hay una normativa internacional que avala la aplicación de medidas en cuanto a la prevención del acoso, bueno, prevención y eliminación del acoso sexual y o por razón de sexo. Estas son las internacionales. Me gustaría destacar, pues realmente todas son importantes, pero sobre todo el convenio sobre la eliminación de todas las formas contra la mujer y sus recomendaciones generales, y también la plataforma de acción de Beijing.
En cuanto a la normativa europea, me gustaría simplemente destacar la que marco en amarillo, que es la Directiva 2006/54, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y de ocupación. Y en cuanto a la normativa estatal, muchas son las que avalan esto, pero es importante destacar, como ya venía indicando Melanie, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la que principalmente con el artículo 45 nos deja ver que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral y deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Bueno, y estas medidas deberán ser negociadas, en su caso acordadas con la RLT, en la forma en la que se determina en la legislación laboral, pero el artículo que hace hincapié y concreta especialmente sobre las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo es el artículo 48, que determina que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y o por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. ¿De qué manera se puede materializar esto, tanto lo que se nos exige en la normativa internacional, en la europea, como en la estatal a través de este artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007? Pues es a través del protocolo. ¿Y por qué es necesario? Porque responde pues, a la necesidad que comentábamos de prevenir, sensibilizar, y en su caso atajar con todas las garantías el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral, así como cumplir con la legalidad vigente que comentábamos. Independientemente del número de personas trabajadoras que tenga una empresa, independientemente del número de centros, esta debe realizar un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. ¿Qué debe contener este protocolo? Pues debe contener definiciones, bueno, voy a ir aquí que explico más concretamente, definiciones de acoso sexual y o por razón de sexo, que son las que os expongo aquí y que simplemente comentaros que ya están dentro de lo que es la ley orgánica en el artículo 7.2 y 7.1 y 7.2 en cuanto a las diferencias, la definición entre de acoso sexual y otra de acoso por razón de sexo, y también en el artículo 8 sobre la discriminación por embarazo o maternidad. Luego también el protocolo de acoso debe contener la tipología de acoso sexual, que se realiza una relación de las posibles conductas de acoso sexual con carácter enunciativo y en ningún caso con carácter limitativo sobre las conductas verbales, las no verbales y las conductas de carácter físico. En cuanto al acoso por razón de sexo, ocurre exactamente lo mismo, pero en este caso sobre el uso de conductas discriminatorias por el hecho de ser mujer u hombre o las tipologías de acoso por razón de sexo a causa del embarazo y la maternidad. También debe contener las sanciones discriminatorias, que en este caso son el despido disciplinario, la suspensión de empleo y sueldo, el traslado forzoso sin derecho a indemnización, la movilidad funcional, el cambio de turno de trabajo, el traslado a centro de trabajo de localidad distinta durante un periodo de tiempo y la inhabilitación para el ascenso o promoción profesional durante un periodo de tiempo. Además, debe contener los tipos de procedimientos y formas de actuación ante una situación de acoso sexual, y estos pueden ser un procedimiento informal o un procedimiento formal. El procedimiento informal se inicia una vez que cualquier persona responsable para que la tramitación de la denuncia tenga conocimiento de forma verbal de la situación de acoso, y puede ser realizada ya sea bien por la víctima, por la RLT o cualquier persona que conozca dicha situación. O, como he comentado, el procedimiento formal, que, como su nombre indica, requiere de una elaboración, de una actuación clara y precisa, que puede ser complementaria o alternativa a este primer procedimiento informal, que se inicia a través de una denuncia por escrito o continuando el procedimiento informal y activa una fase instructora. En cuanto el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo debe contener un modelo de denuncia, como el que aquí expongo, un compromiso de confidencialidad de las personas que intervienen en el proceso de tramitación, como aquí os expongo, o también un documento de responsabilidad del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que aquí os expongo. Y nada más, aquí termino mi exposición.